Bien, buenas tardes a todos. Vamos a empezar, aunque me dicen que hay gente que se ha ido al Reina Sofía, que es donde son las jornadas de mañana, ¿no? Pero bueno, es la hora pasada y lo que toca es empezar. En primer lugar, gracias a los ponentes por el esfuerzo en acudir. Antonio Marino Pinto, es presidente del Colegio de Abogados de Portugal. A Óscar Cruz Barney, que es past president del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. A Juan Carlos Arauz Ramos, que es el primer vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Y a Adolfo Suárez Illana, que es vocal de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo General de la Abogacía Española y presidente de Ontier Legal. Gracias también a las autoridades, excelentísimos decanos. Gracias también a los representantes del ICEX, que como saben tienen convenio con el Consejo General de la Abogacía Española para la internalización de la abogacía, que ha permitido que más de 80 despachos hayan tenido la oportunidad de participar en misiones comerciales, y eso es lo que a mí me parece que es que el trabajo del Consejo llegue a los abogados de a pie. Gracias también a los representantes del Ministerio de Justicia, de la Dirección General de Cooperación, y a todos ustedes y a los que vayan llegando ya les diremos buenas tardes. Va a intervenir en primer lugar Juan Carlos Arauz Ramos, que es, como he dicho, el primer vicepresidente del Colegio de Panamá. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá, en la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Derecho de los Negocios Internacionales, máster en Derecho Internacional con especialización en Derecho Internacional Privado, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, candidato a doctor 2013, o sea que supongo que tienes el doctorado a punto con la Complutense de Madrid, y es socio director del Estudio Jurídico Arauz en Panamá y, como he dicho, primer vicepresidente de la abogacía panameña. Cuando quieras, Juan Carlos. Bueno, primero que nada, ¿se escucha? Primero que nada, agradecer la invitación que se ha realizado al Colegio Nacional de Abogados de Panamá para poder brindar su visión y experiencia en esta materia tan interesante como lo es la internacionalización de la abogacía. Por otro lado, siempre a título personal, venir a Madrid me es muy grato. Tuve la oportunidad de estudiar en la Complutense de Madrid. Tengo la feliz dicha de la próxima semana hacer la lectura de la tesis doctoral que coincidió felizmente con esta visita, y no quiero más que agradecer a toda España siempre la oportunidad, porque el tema de la internacionalización de la abogacía en Iberoamérica siempre va a estar de la mano de la formación académica y la formación intelectual, y nosotros desde Latinoamérica valoramos, respetamos y siempre estaremos agradecidos de España por ese aporte que a todos los que participamos de manera directa o indirecta, con sus académicos, con sus especialistas, con sus profesores, con sus abogados, es sumamente importante porque nos permite ampliar nuestros horizontes y contribuir al desarrollo de nuestros países de una manera directa. Para abordar el tema que va a ser el debate de hoy día, primeramente les voy a contar un poco de Panamá. Y resulta ser que Panamá, aquel país centroamericano, pequeño en dimensiones, pequeño en población, a lo largo de su historia se ha caracterizado por ser un punto de paso, por ser un punto de referencia en los intercambios comerciales, primeramente
con aquellas ferias de Portobelo, con aquel proyecto de construcción de un canal interoceánico, del canal francés, el ferrocarril de Panamá que transportó todo el oro del imperio inca. Entonces tenemos que Panamá, desde su propia esencia, es un país comercial, un país netamente orientado al comercio, y es esa esencia la que ha permitido el desarrollo de una cultura bastante visionaria en el desarrollo de lo que es la profesión de la abogacía como tal. Panamá ha ido de la mano de desarrollar una serie de servicios orientados a exportarlos. Panamá tiene una gama de servicios de exportación jurídicos, como lo serían las sociedades anónimas, los fideicomisos, las fundaciones de interés privado y una serie de servicios que giran en torno a la actividad del canal, a la actividad marítima, un tribunal marítimo utilizado estrictamente para resolver controversias de carácter internacional y poder solucionarlas en corto plazo con aquellos secuestros de barcos cuando transitan por el canal de Panamá. Y esto nos da una esencia de que Panamá, desde su formación, ha estado vinculada a internacionalizar lo que normalmente es el día a día de un abogado. Sin embargo, esta esencia ha ido evolucionando en un primer momento en la medida que la capital era la que tenía la principal universidad que formaba abogados en el país y por lo tanto todo giraba en torno a la capital, y en ese desarrollo y en esa evolución se dan entonces los fenómenos de que un país que comercialmente ha estado teniendo un desarrollo, ya no todo se da en la capital. Tenemos entonces desarrollos turísticos en las zonas del interior, tenemos desarrollos comerciales a lo largo y ancho del territorio, y va creando una necesidad de que ya no es el abogado de la capital el que tiene contacto con aquella cultura internacional de la prestación de un servicio. Y en este camino de ir evolucionando como país, se va dando lo que concretamente es que el servicio de prestación de la abogacía como tal se va de la mano con lo que es la globalización, en el sentido de que las personas que llegan ya a zonas apartadas de la ciudad requieren que el abogado que vive en esas comunidades tenga un mínimo de calidad en la atención al cliente, un mínimo de formalidad en la esencia de la prestación del servicio mismo, que rompe el esquema de lo que tradicionalmente en la abogacía corporativa son todos los modelos, códigos de conducta, sino que ahora la abogacía cotidiana va generando una conducta de que el abogado tiene que ser organizado, que el abogado tiene que tener una definición clara de cómo es la prestación de su servicio y principalmente la calidad, porque cuando el abogado de aquel pueblo remoto tiene que atender a una empresa por simplemente que no existe otra persona que pueda brindar la dedicación del servicio, se le exigen más allá de la capacidad académica, más allá de la capacidad intelectual. Hoy día vemos que el conservar al cliente involucra un poco de la intensidad de crear ese vínculo, de la inteligencia emocional del abogado, de saber que yo puedo estar en una comunidad apartada, pero no estoy alejado a que el que requiere mis servicios necesita exigir, necesita cumplimiento, necesita lograr ese servicio que está contratando. Entonces, cuando vemos el tema de la internacionalización de la abogacía, nosotros en Panamá quisimos hablar un poco más allá de
de la conducta corporativa de las grandes superficies de abogados, queremos es hablar del individuo que dentro de un territorio pequeño, y que esto se reproduce en todos los países de Iberoamérica, es que la internacionalización va de la mano en el sentido de que todos nuestros pueblos y todas nuestras aldeas están siendo parte de ese mundo globalizado, parte de ese mundo sin fronteras, aquellos paraísos paradisíacos van requiriendo inversiones de gran calado, y es allí entonces donde el mensaje que nosotros queremos transmitir es que la internacionalización de la abogacía en Iberoamérica es la internacionalización del abogado en la prestación de un servicio de calidad, en la prestación de un servicio cónsono con lo que el mundo exige hoy día, y estableciendo un primer control personal del abogado al ofrecer una calidad de tramitación, cualquiera que sea el asunto que pueda ventilar. No he hecho ni siquiera diferenciación entre aquel abogado de litigio al abogado corporativo, sino al abogado colocado en un escenario territorial apartado del desarrollo urbano, que está viendo cómo la globalización le exige que él sea mejor. Y en esa exigencia es entonces donde la atención al cliente reviste gran importancia, y ese es el mensaje por el cual nosotros creemos que la internacionalización de la abogacía en Iberoamérica está teniendo el desarrollo que está teniendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Después en el debate estoy convencido que habrá alguna pregunta bueno, más concreta de qué hay de lo mío o de qué pasa cómo puedo hacerlo. Bien, va a intervenir a continuación Antonio Mariño de Pinto, que es el bastonario actual de Portugal, se licenció en Derecho por la Universidad de Coimbra, fue jefe de formación del Consejo de Abogados de Portugal, miembro del Consejo General del Colegio de Abogados y presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Fue elegido presidente bastonario del Colegio de Abogados en noviembre de 2007 para un trienio, y reelegido en noviembre de 2010 para el siguiente trienio. Trabajó también como periodista en la agencia ANOP y en LUSA. Ha sido profesor en distintas materias. Ha escrito además, es un abogado que tiene tiempo para formar, pero también para escribir libros, algunos de ellos interesantes, como Los rostros de la justicia, un combate desigual. Ha escrito numerosísimos artículos, algunos que quiero destacar, como La inmunidad profesional del abogado, La justicia, el abogado y el colegio de abogados, Una cuestión de honor o el otro lado de los derechos de expresión y de información, y así otros muchos, como Los abogados ante el secreto judicial. Cuando quieras, Antonio. Muchas gracias. Buenas tardes. Está previsto na tradução simultânea. Eu trazia comigo um texto para ler, pero penso que o tema ha sido cambiado, mudou um pouco, pero que eu vou falar sem obediência ao texto. Eu costumo começar minhas intervenções públicas com uma pequena provocação, que consiste em lo seguinte: se um cidadão do século XVII ou do século XVII e XVIII viesse de repente a Madrid, eu dizia a Lisboa, mas pero em Madrid penso que é o mesmo, ele tombaria perturbado con las mudanzas, con los cambios ocurridos en la ciudad, sobretudo en las madrileñas, con sus vestes, con los automóviles, con la internet, con la televisión, con los predios de varios andares, etc. Pero si ese ciudadano lo transportásemos al interior de un tribunal para asistir a un juicio,
ele se sentiria calmamente tranquilo, porque dentro, em la audiência, nada havia cambiado de significativo. Seria como que uma espécie de versão do filme Adiós Lenin, em que o mundo mudou todo, pero não mudou em el sistema judiciário, não mudou em los tribunais, em los foros. Esta é uma realidade, uma característica do sistema judicial europeus. Portugal é flagrante esta situação. Tudo ha cambiado, incluso a Igreja Católica, que é uma instituição terrivelmente conservadora, adversa às mudanças, pero a Igreja ha cambiado. Tudo ha cambiado, a economia, a sociedade, as pessoas, o pensamento, tudo ha cambiado, pero o sistema judicial permanece agarrado, preso a seus paradigmas, a seus arquétipos, a suas fórmulas antiquíssimas de olhar o mundo, olhar o cidadão, sobretudo os cidadãos que têm que ir a tribunal. Los que tienen que ir a tribunal pedir, demandar justicia, y también los que tienen que ir a tribunal prestar cuentas a la justicia. Los ciudadanos en Portugal, en la justicia portuguesa, son tratados como servos y tienen que se dirigir al magistrado, al juez, al fiscal, como en la antigüedad más remota, un servo se dirigía a su señor, es una realidad terrible, porque la cultura judicial que predomina em los tribunais é uma cultura de poder, é uma cultura de desrespeito por el cidadão, em nome de quem se diz que a justiça é administrada. Esta situação, este imobilismo judiciário, criou uma situação difícil em los tempos atuais. O sistema judicial não só não acompanhou o desenvolvimento, pero que entrou em conflito com o próprio desenvolvimento, com a própria modernidade. As empresas não podem cobrar seus créditos em tribunal, as pessoas que têm que ir a tribunal são tratados como súbditos. Tudo nos tribunais está organizado mais em benefício das comodidades e dos privilégios de quem lá trabalha do que em função das necessidades e dos direitos de quienes têm que ir a tribunal. A advocacia portuguesa tem lutado contra esta situação, tem procurado cambiar esta situação. Temos procurado transformar o sistema judicial, colocá-lo ao serviço da cidadania, ao serviço da justiça, ao serviço da população. A justiça, a administração da justiça, é um serviço público que o Estado português, que os Estados têm que garantir à sociedade, à economia, à cidadania, ao próprio Estado de Direito. Neste contexto, emerge a atuação da advocacia de qualquer país, com pequenas variações, com pequenos cambios. A advocacia em Portugal procura, eu como presidente do Colégio de Advogados de Portugal, tenho procurado estabelecer uma aliança, um pacto com os cidadãos, com a cidadania. Em uma democracia, em um regime democrático, a forma de melhor desempenharmos nossa função é em aliança permanente com os cidadãos, com a cidadania. Em outros tempos, em outros regimes políticos, a aliança preferencial de los abogados era com os magistrados. Foi uma aliança que deu resultados, foi útil, talvez durante séculos, pero seguramente durante a primeira metade do século XX.
pero com a democratização do Estado, com a democratização da sociedade, os magistrados erigiram seus interesses egoístas em primeiro plano. Criaram sindicatos, se associaram em sindicatos e colocaram abertamente seus interesses profissionais, corporativos, seus interesses egoístas em primeira linha e romperam a tradicional aliança que havia com a advocacia. Ocorrido isto, esta situação leva a que em um regime democrático, a única aliança possível de um advogado é com os cidadãos, em nome de quem a justiça é administrada em los tribunais. A única aliança possível de um advogado é com os seus clientes, seus constituintes, através de uma relação de confiança recíproca. O constituinte tiene que confiar en el advogado tiene que confiar en acreditar en su constituinte. Y esta relación bilateral, recíproca de confiança es el modelo de este pacto de cidadania. Qualquer intervenção pública sobre justiça tiene que ter em vista aqueles a quem a justiça se dirige, aqueles em nome de quienes a justiça é administrada, que é a sociedade e os cidadãos. E, portanto, esta é a prática que eu ha introduzido no Colégio de Advogados de Portugal, que é uma aliança com os cidadãos. Nós representamos os cidadãos em tribunal. E é para eles que nós existimos, é para eles que trabalhamos, é para eles que existem os tribunais. Os tribunais não são palácios de las majestades que estão dentro deles. Os tribunais são repartições públicas, são departamentos do Estado, são órgãos de soberania do Estado democrático que deve administrar a justiça em nome do povo. A administração da justiça se estrutura em três pilares fundamentais. El juez, que é o fiel de la balança, exerce a função jurisdiccional, que vem da junção de duas palavras latinas, jurisdictio, jurisdicciones, ius dicere, dizer o direito. Dizer el derecho. El juez diz el derecho del caso, del conflito concreto que está aí perante ele. Depois temos o fiscal, o procurador da República, ou o procurador da coroa, como é quando se trata da monarquia, como é em Espanha, que representa o Estado, que representa os interesses punitivos do Estado. Que num Estado de Direito democrático em Portugal, ele é também constitucionalmente o garante da legalidade, de que as leis do Estado são respeitadas por los próprios tribunais. Isto é muito importante porque eu tenho dito permanentemente, com base em centenas de casos concretos, que os tribunais em Portugal e em outros países são locais, são sítios onde se violam os direitos humanos, os direitos fundamentais da pessoa humana. Deveria ser o contrário. Deveria ser sempre os locais, os sítios onde se puniam as violações dos direitos e não a ser eles próprios lá essa violação. Pero lo fazem e muitas vezes com escandalosa impunidade. Finalmente, temos então o advogado como terceiro pilar, o segundo prato da balança. O primeiro prato da balança é o fiscal, o segundo prato é, o outro prato é o advogado, que representa os cidadãos que vão a tribunal. Em Portugal, há um desequilíbrio terrível em los símbolos da justiça. A balança, com o fiel, que é o juez, o procurador e o advogado, está muito desequilibrada. A acusação, o fiscal e o juez são como que as duas faces de uma mesma moeda, de uma mesma realidade. Os dois estudaram, se formaram no mesmo centro de formação, o Centro de Estudos Judiciários, os dois entram juntos em tribunal, os dois se sentam lado a lado um do outro em la presidência do tribunal, enquanto que o advogado que representa o cidadão está em um lugar mais vago, distante e mais vago.
É uma diferença que marca a desigualdade e a parcialidade da justiça portuguesa. Muitas vezes não se distingue em um juízo, em los tribunales, não se distingue o juez que julga del procurador que acusa, del fiscal que acusa. E isto tem consequências gravíssimas no sistema judiciário, em la administração da justiça penal. É a ordem de los... bom. ¿Quieres traduzir un poco? Si no le importa. Se te entiende bastante bien. Entiende bastante bien. ¿No hace falta? Me disculpa tirarte tu trabajo. Espero que... Bom, é muito complicada a disposição, a simbologia da justiça é uma simbologia que tem conteúdo. Não é, apesar de antiquíssima, tem conteúdo. E o conteúdo é que o cidadão está em baixo, o advogado que representa o cidadão está lá em baixo, Barros, e cá em cima está a acusação e o juiz. Não é um sistema imparcial, não é um sistema que defende a igualdade de armas processuais. E mesmo quando a igualdade é formal, quando as armas são iguais formalmente, os braços que las manejam têm comprimentos distintos. O braço do fiscal é mais comprido que o braço dos advogados. E isto marca, tem consequências graves. Se formos ver, as cadeias portuguesas estão llenas de pobres. De pessoas pobres, pessoas que não, muitas delas não tiveram direito a uma defesa real, efetiva, digna desse nome. Eu costumo dizer que o papel do advogado não se resume à defesa, ao patrocínio dos cidadãos. O papel de los abogados é muito importante em los estados, em las democracias e em los estados de direito. Por exemplo, a corrupção em el sistema judicial é muito mais pequena do que a corrupção em el poder político, por exemplo, em la administração pública, mas sobretudo em el poder político. E por quê? Não porque os magistrados sejam hechos de uma matéria diferente de los políticos, não. Porque nenhuma atividade pública está sujeita a um escrutínio tão intenso como a atividade del juez. E esse escrutínio é exercido por los abogados. Em Portugal, a corrupção em el sistema judiciário é residual. Conosco 2, 3, 4 casos de corrupção em 2 ou 3 décadas. E não são, pelo seu número, representativos, nem representam um perigo para a boa administração da justiça. O que foi preocupante nesses casos foi a forma como o próprio Poder Judicial tentou escondê-los, tentou varrer a sujidade para debaixo do tapete. Esconder. Isso é que foi preocupante. Portanto, por que há tão pouca corrupção? Porque os advogados exercem um escrutínio, uma vigilância permanente sobre a atividade do juez. Não porque o juez tenha uma iluminação ou tenha sido bafejado por uma llama divina que o expurgou das tentações do dinheiro. Não. Porque ele está permanentemente submetido a um escrutínio de 2 advogados, de 2 partes, dos advogados de ambas as partes. Sempre que ele tende a favorecer uma ou a ter um comportamento menos adequado, o advogado recorre, adverte, intervém e faz recurso para os tribunais superiores. Outra consequência da intervenção de los advogados é a independência do próprio poder judicial, a independência do próprio juiz. El advogado é o principal defensor da independência, da liberdade do juez. Porque nenhum advogado, todos os advogados, todos nós temos consciência de que nunca poderíamos exercer
plenamente a nossa função, a nossa profissão, se os juízes não seja independente. Que sentido faria alegar para um juez que não é independente, que já tem a sentença na cabeça ou no papel, mesmo antes do juízo, mesmo antes do julgamento. Não é possível. Portanto, el advogado é o primeiro a defender sempre e a favorecer a independência de los juízes, do poder judicial. A fragilidade do poder judicial sem advogados independentes, se constata facilmente na forma subserviente como funcionam os tribunais nos regimes totalitários, nos regimes políticos totalitários. A forma subserviente como funcionam, em contraste com a forma, por vezes, muito arrogante, muito pesporrenta, como funcionam em las democracias e em los estados de direitos. Sem advogados independentes, sem advogados que cumpram plenamente sua função, os tribunais serão sempre subservientes com os poderosos e autoritários com os humildes. Isto é, serão sempre tanto mais fortes com os fracos, quanto mais fracos serão com os fortes. Por outro lado, o papel do advogado é muito importante no próprio aperfeiçoamento do funcionamento do sistema judicial, da própria jurisprudência. A jurisprudência é útil, extremamente útil e necessária para o aperfeiçoamento do direito, para o aperfeiçoamento do pensamento jurídico e da própria evolução do direito. Porque é através da jurisprudência que se fixa o genuíno sentido normativo das leis. As decisões de primeira instância são escrutinadas através do recurso para os tribunais superiores, para o Tribunal de Relação, para o Supremo Tribunal Supremo, para o próprio Tribunal Constitucional. E esse é sempre o papel central do advogado. É o advogado que recorre, que leva o caso com a decisão de primeira instância a uma apreciação superior e, portanto, a uma apreciação, a uma decisão, um escrutínio da decisão com mais qualidade, revogando a decisão ou confirmando a sua qualidade. Os grandes progressos jurisprudenciais foram sempre impulsionados pela necessidade de modelação jurídico-normativa dos concretos conflitos de interesses que reclamam a intervenção do direito. A jurisprudência inovadora é sempre suscitada pelos advogados mais do que pela imaginação dos juízes. São, pois, os advogados que, pela sua dinâmica e criatividade na interpretação das normas legais, em função dos litígios concretos da vida, dão um contributo insubstituível para o aperfeiçoamento dos mecanismos da administração da justiça e para o próprio aperfeiçoamento do direito. ¿Necesitan traducción? Todo bien. Durante o debate, depois poderemos. Eu gostava também de falar um pouco mais. Há consequências na advocacia hoje em Portugal, em Espanha, lo creio, em Europa e no mundo, atravessa uma crise. A história da advocacia, desde a antiguidade, desde Demóstenes na Grécia, desde Cícero em Roma, desde, enfim, os grandes momentos da história, como a Revolução Francesa, como o Robespierre e muitos outros em Portugal. Os advogados han estado sempre en la primera línea de las mudanças, de las transformaciones, de las modificaciones que conduziram ao progresso social, ao progresso económico, ao progresso cultural. O advogado, defensor de causas individuais, ele é também um agente, um defensor das causas coletivas. Em Portugal, o 25 de Abril, os 4 partidos fundadores da democracia portuguesa, com o 25 de Abril de 1974, eram 4 juristas, 3 deles advogados e um professor de Direito.
A diferença desse tempo para hoje é que os abogados hoje abandonaram a primeira linha do combate, los combates sociais, los combates políticos, a primeira linha dos grandes combates pelas mudanças políticas. Cederam esse lugar aos economistas. A diferença é que um advogado tem um compromisso irredutível com os direitos das pessoas. O papel do advogado é trabalhar e defender os direitos das pessoas. Para o economista, as pessoas, muitas vezes não passam de números ou de pontos nos gráficos com que eles ilustram a sua visão da realidade. Isto tem consequências dramáticas. Falta a humanização da vida política que os advogados sempre introduziram, que os advogados sempre puseram as pessoas, a pessoa humana, no primeiro plano das suas preocupações, no primeiro plano da sua própria atividade. Hoje, os advogados, enfim, a elite da advocacia portuguesa deixou esse combate em troca do dinheiro. Mercantilizou-se a advocacia, a elite da advocacia portuguesa, e penso que noutros países também, não quero ser precipitado nesses julgamentos, mas em muitos países no mundo os advogados abandonaram a primeira linha desses combates, dessas preocupações com a pessoa humana, e mercantilizaram a sua atividade, empresarializaram a sua atividade. Hoje são empresas. Os advogados, em muitos casos, deixaram de ser colegas uns dos outros para serem patrões e empregados entre si. Não é o modelo de advocacia que eu defendo, não é o modelo de advocacia em que eu formei o meu pensamento e a minha cultura de jurista e de advogado. A profissão massificou-se, os advogados massificaram-se, o número de advogados é manifestamente superior às necessidades sociais. E a advocacia é uma profissão com um elevado interesse público. Participa na realização histórica, concreta, de um valor superior do Estado de Direito, que é a administração da justiça. É um valor superior do Estado de Direito. E o advogado participa, juntamente com o juiz, juntamente com o procurador, participa na realização desse valor. Portanto, não é uma profissão que possa ser equiparada ao canalizador polaco, que serviu de modelo e de arquétipo para muitas reformas na própria União Europeia. Há um interesse público que o Estado tem de salvaguardar no exercício desta atividade, da profissão de advogado. Ou salvaguarda esse interesse público diretamente, ou o salvaguarda através dos colégios de advogados, através das ordens de advogados, que são associações públicas que exercem exercem poderes delegados pelo próprio Estado. A função das ordens e dos colégios de advogados é regular o exercício dessa profissão, quer no exercício efetivo de quem já é advogado, quer o acesso à profissão daqueles que pretendem ser advogados. Quando um colégio de advogados entrega um título profissional, uma cédula ou outro título profissional, a um jovem que concluiu com sucesso sua formação profissional, está a autorizar esse jovem a exercer a advocacia. Está a autorizar, em nome do Estado, a que esse jovem pueda exercer a advocacia. Pero está a dizer mais e está a ser muito mais. Está a dizer à sociedade toda: podem confiar neste jovem, porque ele está preparado para defender vossos direitos, para defender vosso património, para defender a vossa liberdade. E isto é muito importante, que as ordens não podem banalizar este momento simbólico de grande conteúdo prático e social. Tiene que ser verdade. Los jóvenes que empiezan a exercer la abogacía têm que estar preparados para defender los derechos, para merecer la confianza de los ciudadanos. E isto é muito importante. Las ordens profissionais, o Estado, como dizem agora los modernos fisiocratas, os arautos do laissez-faire, laissez-passer, dizem que o mercado pode regular
el ejercicio de la abogacía, el ejercicio de las profesiones reguladas. Y yo digo, sí, puede. Es evidente que el mercado acabará por premiar los bons médicos y punir los malos médicos. Pero só punirá, só acabará expulsando los malos médicos después de ellos matarem muchas personas. Los mercados acabarão premiando los buenos engenheiros e punindo los malos, pero só punirá los malos engenheiros quando alguns prédios ou algumas puentes ruírem ou desabarem. Los mercados acabarão premiando los buenos abogados e acabarão punindo los malos abogados, pero essa punição só ocorrerá depois de los malos advogados causarem danos irreversíveis à cidadania, ao património, aos direitos e ao próprio Estado de Direito. Por isso é que existem as ordens, a regulação de estas profissões. Eu quero dizer, para terminar, referir um ponto que considero, eu defendo que o abogado moderno recupera os três pilares da antiga sabedoria helénica: o logos, o ethos e o pathos. O logos é o conhecimento. O bom advogado tem que ter um profundo conhecimento das leis, da doutrina jurídica, da jurisprudência. Piero tem que ter também um conhecimento cultural, científico, multidisciplinar, que o habilita a exercer em plenitude sua função no processo de administração da justiça. Mas esse conhecimento não atua livremente. É um conhecimento que tem que atuar vinculado ao ethos, à ética profissional, à deontologia. A deontologia profissional de los advogados é o eixo, o axis de la rueda de la profissão. Uma roda sem eixo é um perigo. Roda, gira e atropela muitos valores, muitas pessoas. Uma roda tem que girar em torno de um eixo, é o velho axis grego, que dá precisamente lá a axiologia, que conduz ao termo axiologia e axiológico. Portanto, é o eixo da rueda da profissão do advogado. Nem tudo o que a lei permite é consentido ao advogado. Muitas vezes, a ética profissional do advogado exige que ele vá contra a própria lei, como frequentemente acontece, infelizmente, em Portugal e também em Espanha. O secreto profissional de los advogados é uma imposição de natureza ética deontológica e que muitas vezes tem que se erguer e oponer às pretensões de muitos juízes que fazem uma interpretação utilitarista e agressiva das prerrogativas profissionais dos advogados. A Espanha ha tido um exemplo muito importante recentemente com um juiz vedeta mediática que procedeu a uma interpretação extensiva de uma lei para fazer escutas a advogados em matérias que a lei não previa. E foi muito importante a condenação desse juiz no Supremo Tribunal para pôr freio, para parar o ímpeto fundamentalista que gerava em outros setores da administração da justiça. O terceiro elemento dessa sabedoria helénica é o pathos, a empatia, a capacidade de convencer. Os advogados só vencem quando convencem. Los advogados, não basta ter um direito, é necessário demonstrá-lo e provar em juízo os elementos, os factos que densificam normativamente esse direito. É preciso articular os argumentos, as ideias, os factos, e isso leva a que muitas vezes a verdade suja da vida, a verdade não tratada dos factos da vida, tenha que ser burilada em tribunal, tenha que ser lapidada para se transformar na verdade judicial. Aquela verdade que o juiz necessita para decidir. É nessa metamorfose processual
que a verdade dos factos produz todas as suas consequências jurídico-processuais. Historicamente, o exercício da advocacia revela-se de uma imprescindível utilidade para os cidadãos e para a própria sociedade e para o próprio Estado. A atividade do advogado será tanto mais útil para os cidadãos quanto mais incómoda for para os poderes. A estrutura interna da advocacia é uma estrutura de contrapoder. Não é antipoder, é contrapoder. É através do advogado que se escrutinam e se põe em causa o exercício de poderes para além dos limites para que esses poderes foram criados e atribuídos aos seus titulares. Portanto, esta posição de contrapoder leva a que os advogados não devam sequer, em muitos casos, uma obediência cega à lei, mas antes a um compromisso com os valores específicos que as leis protegem e que as leis tutelam. A ação dos advogados constitui um parâmetro fundamental para a reafirmação da validade e da perenidade dos bens jurídicos essenciais à vida de uma dada comunidade. Há valores e bens jurídicos que muitas vezes podem estar em confronto com as próprias leis ou com interpretações utilitaristas que se fazem dessas leis. Em regra, cada sociedade confere proteção especial a determinados bienes jurídicos que assim adquirem uma perenidade intemporal. Na hierarquia de valores de qualquer comunidade civilizada, a vida humana, a liberdade, a integridade personal, o património, a confiança, entre muitos outros bienes jurídicos, ocupam um lugar de destaque cuja proteção é assegurada de maneira reforçada através da criminalização de las condutas que atentem contra esses bienes. Atentar contra esses bienes jurídicos constituirá, pois, um crime que a sociedade organizada em Estado civilizado irá sancionar de maneira mais ou menos persuasiva. Esta proteção reforçada está consignada no Código Penal, ou seja, num corpo de normas que define o que é um crime e estabelece a respectiva moldura penal. Nenhum Código Penal diz qual é a pena concreta, o quanto necessário de pena, mas sim uma moldura, um mínimo e um máximo. O quanto concreto da pena variará entre um mínimo determinado pela ilicitude do facto praticado e um máximo que será estabelecido apenas em função do grau de culpa do delinquente. Para se chegar à medida concreta da pena, é preciso todo um conjunto de procedimentos que são regulados no Código de Processo Penal, a que alguns chamam a Magna Carta dos Criminosos, porque nele está condensado um conjunto de garantias processuais cuja violação importará, muitas vezes, a não punição do próprio criminoso. Aqui chegados, e isto vou terminar logo a seguir, importa fazer uma pergunta que tem sido recorrentemente feita e cujas respostas servem para caracterizar os modelos judiciários ao longo dos tempos. Por que se julga e pune um criminoso? Uns respondem que é porque ele, com o crime praticado, desafiou a autoridade da norma legal íncita no Código Penal, que proíbe e pune precisamente os factos constitutivos do crime que ele praticou. E assim, ao agir como agiu, ele desafiou a própria autoridade do Estado e, como tal, tem de ser punido criminalmente. Outros, porém, respondem que o delinquente será julgado e punido para que, através desse procedimento, mais ou menos ritualizado, se reafirme pública e solenemente a validade do bem jurídico ofendido com a conduta criminosa. Por fim, surge uma terceira posição. Há sempre uma terceira via nestas coisas. Sustentando que a distinção é inútil, porquanto
se pune alguém para reafirmar a autoridade da norma jurídica violada, reafirma-se também a validade do bem jurídico que essa norma protegia e tutelava. E vice-versa. Quando se pune o agente para reafirmar a validade do bem jurídico ofendido, está-se ao mesmo tempo a reafirmar publicamente a autoridade da norma que o protege. E como tal, a própria autoridade do Estado. Mas não é bem assim. Não é assim. Se punirmos um delinquente para reafirmar a autoridade da norma que ele violou e, consequentemente, reafirmar a autoridade do próprio Estado que produziu essa norma, não há limites para a punição que não venham da própria norma ou do próprio Estado, a qual poderá ser sempre alterada pelo Estado. Mas, se punirmos um delinquente para reafirmar pública e solenemente a validade do bem jurídico ofendido com a conduta criminosa, então esse mesmo bem jurídico constitui em si mesmo um limite material interno intransponível à própria pena. Se, por exemplo, se pune o homicida para reafirmar a autoridade da norma que proíbe o homicídio, ele poderá ser condenado, ele não poderá ser condenado à pena de morte, porque se pune o homicida para reafirmar o valor da vida humana, então nunca o homicida poderá ser condenado à pena de morte, pois na própria pena de morte estaria uma ofensa qualificada ao bem jurídico protegido, ou seja, uma insuportável negação da vida humana. E isto é muito importante porque foi com base nestas teorias que emergem no positivismo do século XIX e que tiveram aperfeiçoamentos metodológicos ainda recentemente após os acontecimentos do 11 de setembro nos Estados Unidos, através do direito penal del inimigo, de que há um livro com um pensador, com um jurista espanhol, que procurou instrumentalizar o direito, transformando muitas vezes o direito penal num instrumento de terror. Eu sei que estou a alongar, já que há algum nervo na mesa, eu termino dizendo-vos que justamente que é com os bens jurídicos que as leis tutelam e protegem que está o verdadeiro compromisso de los abogados modernos. Não é com a letra da lei, não. As leis, muitas vezes, são questionadas en el próprio tribunal, sobretudo em las instâncias superiores, sobretudo en el Tribunal Constitucional, e muitas vezes as próprias normas constitucionais são questionadas, são postas em causa em instâncias internacionais como o Tribunal Europeu de los Derechos del Hombre, o Comitê de los Derechos Humanos de las Nações Unidas e muitos outros. Portanto, o verdadeiro, o genuíno compromisso de los advogados não é com a letra da lei, da norma jurídica, mas sim com os valores, com os bienes jurídicos que a própria lei diz tutelar e diz defender. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Bastonario. Nos ha descrito la situación de la justicia y de la abogacía en Portugal y yo creo que todos hemos oído a un colega español porque aquí pasa lo mismo y pensamos lo mismo que lo que él nos ha expuesto. Pero sí que es verdad que para las relaciones internacionales es esencial un servicio público de justicia eficaz y de calidad. Y la situación que nos describe el bastonario Antonio Mariño en Portugal, que tiene que ver con las decisiones para relaciones internacionales. Miquel Roca decía el otro día en Valencia, en un foro de juristas, que en el último estudio de la OCDE sobre los sistemas jurídicos, España ocupa el puesto 27 de 30 por abajo. Y esto es malo porque es esencial un buen sistema de calidad para las relaciones internacionales. Luego te preguntaremos sobre la experiencia de la abogacía portuguesa en las relaciones internacionales. Va a intervenir a continuación Óscar Cruz, que es el past president del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Se doctoró en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana y con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana. Tiene también el título universitario oficial español, licenciado en Derecho. Fue presidente del Colegio de México
2008-2010 y 2010-2012. Es socio de la firma Cruz Abogados. Es senador de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados UIBA. Académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid. Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía Española. Cruz distinguida de primera clase de San Raimundo de Peñafort. Cruz de San Ivo del Colegio de Zaragoza. Medalla de honor del Colegio de Madrid. Mención de honor del Colegio de Sevilla. Colegio de honor del Colegio de Valencia. Y medalla al mérito del Colegio de Abogados de Oviedo. O sea que es mexicano puro, pero muy paseado por España. Cuando quieras, Óscar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Muy buenas tardes. Un agradecimiento al Consejo General de la Abogacía Española por esta invitación para estar aquí pues sí, efectivamente, en mi casa. Un agradecimiento también a la presencia de los representantes del ISEX, con los que ya hemos trabajado en algún momento ahí en México, la presencia de todos ustedes y de amigos muy queridos, destacadísimos abogados, don Juan Antonio Cremades, gracias por estar aquí presente. Un agradecimiento a Isabel Jiménez y a Ana Recoder por todos sus esfuerzos para poder llegar aquí con toda la premura del caso. Bueno, voy a describir un poquito cuál es el régimen de la abogacía o del ejercicio de la abogacía en México, cuáles son los mecanismos de homologación, qué es lo que hay que hacer para poder ejercer como extranjero en México y cuál ha sido la experiencia de México en dos tratados comerciales internacionales particularmente importantes, que son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, que ha abierto un espacio de ejercicio profesional y de contacto con otra cultura jurídica, o al menos con la sajona, y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que contiene también disposiciones relativas al ejercicio profesional y al reconocimiento, pues, de los servicios profesionales. Hay que tener presente que México es el país que tiene más tratados de libre comercio firmados en el mundo. Y todos esos tratados contienen un capítulo de servicios, y todos esos capítulos de servicios incluyen una sección de servicios profesionales, y en donde la abogacía tiene una mención en todos ellos particular. México, como ustedes saben, es un estado federal, en donde la norma constitucional, bueno, establece la distribución de facultades entre los estados y la federación. Aquello que no esté reservado para la federación de manera explícita, bueno, pues está o es parte de las facultades de los estados. Y en ese sentido, lo que corresponde a educación y a servicios profesionales o ejercicio de las profesiones, cada estado de la República Mexicana y el Distrito Federal tienen su propia ley de profesiones, a las cuales hay que ajustarse para el ejercicio profesional correspondiente. De manera tal que el profesionista que pretende ejercer su profesión en un estado de la República debe de cumplir con la legislación estatal y además debe de cumplir con la ley reglamentaria correspondiente para el ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y que se aplica para la Federación cuando se ejerce ante autoridades federales o en actividades reguladas por una ley federal, aunque se estén desempeñando en los estados. Hay que tener presente además que los títulos profesionales expedidos por las universidades tanto estatales o en el Distrito Federal, se reconocen, como dentro del Pacto Federal, se reconocen en los demás estados de la República. De esta manera, si se obtiene el título de licenciado en Derecho en un estado, bueno, ese título vale para toda la federación. Y eso tiene una repercusión importante, sobre todo en aquellas universidades que están ofreciendo hoy día ya, a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una doble titulación con alguna universidad estadounidense, en donde ahí la diferencia del ejercicio es muy importante, ya que el título mexicano permitirá el ejercicio en toda la federación, mientras que el título estadounidense, bueno, estará limitado a aquellos estados en donde se pueda acreditar el examen de la barra de abogados local. Cada estado pues, debe determinar, conforme a su propia ley, cuáles profesiones requieren de título profesional y de cédula profesional para su ejercicio. La cédula profesional es una patente pues, que otorga el estado y que autoriza de inicio al solicitante a ejercer la profesión de que se trate. Y es una autorización permanente.
¿Qué sucede? Teniendo una vez la cédula profesional, no es necesario ya ningún otro documento ni ningún otro paso pues, para poder ejercer la profesión en México. En el caso de la abogacía, hay que tener presente que si bien el Colegio de Abogados más antiguo de América es el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, fundado en 1760 con la gama de colegios de abogados que fundó Carlos III, la colegiación en México no es obligatoria. Por lo tanto, para poder ejercer abogacía, basta con la cédula profesional correspondiente que expida la Dirección de Profesiones del Estado de la República de que se trate, o bien la Dirección General de Profesiones en el Distrito Federal y que aplica para toda la federación. El fenómeno actualmente se ha derivado en que algunos estados de la República inclusive han renunciado a su facultad de expedir esa cédula profesional y simplemente remiten al profesionista a la cédula profesional del Distrito Federal y simplemente han desmantelado su aparato, digamos, para otorgar esas cédulas. La no obligatoriedad, pues, de la colegiación significa que el documento habilitante para el ejercicio de la abogacía en México es la cédula profesional a la que aludimos anteriormente. Ahora, una vez que se cuenta con esa cédula profesional, no hay que hacer nada más, es decir, no existen mecanismos de certificación, no existen mecanismos de refrendo, ni mucho menos, por lo tanto me puedo dedicar 50 años a vender enciclopedias y después regresar al ejercicio profesional sin ninguna traba y sin ningún requisito previo. Y este tiene efectos claramente en el mercado, pues, o en el ejercicio profesional. Ahora, algunos estados de la República han expedido nuevas leyes de profesiones en donde sí se exige la certificación, caso del estado de Chihuahua, pero sujetan la certificación de ese abogado a la pertenencia a un colegio de abogados. Y como la colegiación no es obligatoria, bueno, pues por lo tanto tampoco lo será la certificación. En tanto no me colegie, no me tengo que certificar, ¿no? Es un poco letra muerta lo que tenemos ahí. Ahora bien, ¿qué pasa con los extranjeros en México? El ejercicio profesional lo define la propia ley, es la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque solo se trate de simple consulta o la ostentación del carácter del profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo. Hay un problema muy grave y es que el ejercicio profesional sufre de una desregulación muy importante, y sobre todo el ejercicio profesional de la abogacía. Fuera de lo que se diga en las respectivas leyes de profesiones, no existe otra norma, fuera de las disposiciones sobre delitos cometidos por abogados en las diferentes codificaciones penales, no existe ninguna otra norma aplicable al ejercicio específico de la profesión jurídica. No existe, como existe en España, por ejemplo, una ley general de abogacía, ni mucho menos, simplemente están las disposiciones propias de cada uno de los estados. Ahora, en 1973 se exigió finalmente que para poder ejercer la abogacía se debía de contar con un título profesional correspondiente a la licenciatura en Derecho. ¿Qué ha pasado? La colegiación obligatoria dejó de serlo en México desde 1870 aproximadamente. Y hubo es decir, el Estado se dio cuenta rápidamente que una abogacía organizada y bien representada pues no era necesariamente cómoda, como ya se mencionó aquí hace un momento por el bastonario, y que por lo tanto pues había que pulverizarla. Y en ese sentido la absoluta libertad de colegiarse o no pues ha traído como consecuencia, bueno, pues que se confunda entre abogado y licenciado en Derecho, etcétera. Es decir, no hay una distinción muy clara entre las diferentes profesiones jurídicas, sino simplemente se es licenciado en Derecho y todos, por lo tanto, son abogados. Hay un problema ahí de confusión terminológica importante. Ahora, la propia ley de profesiones se modificó en 1993, la ley de profesiones del Distrito Federal, a fin de permitir el ejercicio profesional de extranjeros en México con sujeción a lo previsto en los tratados internacionales de los que México sea parte. Y como no hubiera tratado en la materia, el ejercicio profesional de los extranjeros estaría sujeto a la reciprocidad en el lugar de residencia del solicitante y al cumplimiento de los demás requisitos establecidos por las leyes mexicanas. Por lo tanto, hay que acreditar en un momento dado la reciprocidad correspondiente para poder ejercer en México. Queda claro, eso sí, que las autoridades judiciales y demás que conozcan de asuntos contenciosos administrativos rechazarán la intervención en calidad de patronos o asesores técnicos de los interesados de personas que no cuenten con título profesional registrado.
y deberán además los extranjeros que pretendan ejercer en México sujetarse a las disposiciones de la Ley General de Población y tener una visa especial, ya sea de no inmigrante en calidad de visitante, si va a ejercer una actuación específica en materia profesional, o bien ya como residente o legalmente residente en el país. Ahora, hay una serie de trámites para poder homologar los estudios en México. Ha habido un fenómeno recientemente muy importante de migración de abogacía española a México. Hay que señalar que el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México y el Colegio de Abogados de Madrid tienen un convenio de colaboración que incluye el acompañamiento a sus membresías a efecto de poder llevar a cabo los trámites de homologación. Hay que tener presente de entrada que entre México y España no existe, y es un tema pendiente ciertamente, un acuerdo de reconocimiento de estudios profesionales de Derecho. Quienes deseen homologar su título de licenciado en Derecho para obtener la cédula profesional que les habilite para el ejercicio de abogacía en México, pues tienen que seguir un viacrucis, ¿verdad?, de procesos ciertamente, eminentemente proteccionistas, donde se den, para poder obtener esa acreditación. En el caso de México, bueno, la lista de trámites es interminable, pero hay que revalidar acreditar los estudios de secundaria, revalidar los estudios de bachillerato, y una vez revalidados los estudios de bachillerato, entonces proceder a la homologación correspondiente de los estudios de licenciatura. Y presentar pues una cantidad de documentos y fotografías y demás que ya se podrán imaginar. Una vez que se termina con ese primer proceso meramente documental, normalmente se exige la realización del examen ante el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el Ceneval. El Ceneval es una asociación civil, pero que está, digamos, autorizada por el Estado, y es un examen que se rige por un acuerdo, que es el Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública, que es un acuerdo muy curioso, porque es un acuerdo que está pensado para aquellas personas que, por su experiencia y por su práctica, puedan acreditar en un momento dado un examen que les otorgue el título de profesionista en el área de que se trate. Y a ese mismo examen es al que se deberán sujetar los extranjeros que pretendan, o los mexicanos, pues, que tengan estudios profesionales en el extranjero. Ahora, hay que señalar que los requisitos exigidos en México son mayores a los que exige España para la homologación de títulos profesionales de licenciado en Derecho a los mexicanos, salvo en la última parte en donde sí hay una diferencia radical. En el caso de España se presenta una solicitud de homologación de título extranjero de educación superior, se apostillan los documentos, etcétera, se presenta el plan de estudios, carátula de contenido de materias, en fin. No hay que acreditar bachillerato, no hay que acreditar secundaria, y eso es en términos de papeleo, es un cambio muy importante, es una diferencia importante, pero normalmente en el caso de España se sujeta al interesado a tener que cursar o bien acreditar mediante un examen las materias y las pruebas de aptitud sobre derecho positivo español en las siguientes materias completas. Los cursos completos, ¿no? Derecho administrativo, derecho mercantil, constitucional, civil, penal, procesal, del trabajo, seguridad social, financiero, tributario, internacional, privado e instituciones de derecho comunitario. Prácticamente hay que hacer la carrera presentando un examen de toda la carrera, un examen totalitario, o bien cursar todos los cursos. Es decir, claramente es un esquema que está pensado para pues que la homologación como tal no camina. Una vez obtenida o acreditados esos cursos, o bien presentados los exámenes en cualquiera de las instituciones de educación superior en España, se obtiene una certificación acreditativa que se presenta ante el Ministerio, y el Ministerio, siguiendo los procedimientos correspondientes, otorga una credencial de homologación. Obtenida la credencial de homologación, entonces se puede solicitar la incorporación al colegio de abogados correspondiente, cumpliendo desde luego con los extremos hoy día de la ley de acceso, como bien sabemos, ahora el pasado 31 de octubre pues finalizó el plazo para poderse colegiar de requisitos, etc. Hay una diferencia además en el proceso de homologación que uno debe de seleccionar si va a homologar el grado de Derecho o va a homologar la licenciatura en Derecho, que tendrá efectos además diferentes para efectos de la colegiación. Ahora bien, ¿cuál ha sido la experiencia de México en las dos áreas, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en el caso del Tratado con la Unión Europea?
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el capítulo 12 del Telecán, habla del comercio transfronterizo de servicios y plantea los 3 principios básicos de la relación: trato nacional, trato de nación más favorecida y presencia local. Trato nacional: hay una obligación de cada una de las partes de otorgar a los prestadores de servicios profesionales de la otra un trato no menos favorable al que se le otorgue en circunstancias similares a sus prestadores de servicios. Trato de nación más favorecida: cada una de las partes está obligada a otorgar a los prestadores de servicios de otra parte un trato no menos favorable al que otorgue en circunstancias similares a los prestadores de servicios de cualquier otro país que no sea del Telecán. Y finalmente, presencia local, en virtud de la cual ninguna parte podrá exigir a un prestador de servicios profesionales de otra parte que establezca o mantenga una oficina de representación ni ningún tipo de empresa. En ese sentido hay una libertad importante. Ahora bien, el propio Telecán se establece en servicios profesionales una figura muy interesante, que es la de la denominada consultores jurídicos extranjeros. El consultor jurídico extranjero es el abogado mexicano, canadiense o estadounidense que se le puede autorizar para que ofrezca consultas, ofrezca asesoría sobre el derecho en el cual está autorizado a ejercer. Es decir, un abogado canadiense, un abogado estadounidense pueden dar asesoría sobre sus propios derechos en México y el mexicano en Estados Unidos y en Canadá. El mexicano, para hacerlo, debe de registrarse en la barra de abogados correspondiente en Estados Unidos o en Canadá. El estadounidense o el canadiense, para hacerlo en México, no habiendo colegiación obligatoria, existe el registro, pero normalmente ni se acercan, porque pues no es necesario para poder dar esa asesoría el que estén registrados en los propios colegios. Ahora bien, se deja muy en claro en la regulación migratoria en el caso de México que el carácter migratorio para poder entrar como persona de negocios y como persona de negocios profesional no acredita para el ejercicio profesional correspondiente. Esta es una circular que salió en 1994, en mayo de 1994, 4 meses después, 5 meses después de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para evitar que utilizando la visa de negocios pudiesen entrar abogados estadounidenses o canadienses a ejercer en el mercado mexicano. Esa categoría migratoria, se aclara, no los autoriza para ejercer la profesión respectiva, sin haber cubierto previamente los requisitos establecidos en las disposiciones reglamentarias del artículo 5º constitucional, que es el que regula el ejercicio profesional. Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia con los abogados y particularmente con estadounidenses? Bueno, en los mecanismos de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hay un mecanismo en particular que está en el capítulo 19 del tratado que se refiere a la revisión de resoluciones en materia de antidumping y prácticas desleales de comercio. Ahí, en un par de casos, se han pretendido presentar abogados no autorizados para ejercer en México como representantes de las partes, inclusive de alguna parte mexicana. En tres casos. En el primero de los casos, pues simplemente se les pidió su cédula profesional, no la pudieron presentar, tuvieron que nombrar a nuevos abogados. En el segundo de los casos se les autorizó para el ejercicio profesional, con un gran escándalo de las otras partes. Ante una intrusión de esa naturaleza, ¿qué es lo que se puede hacer en derecho mexicano? Primero, desde luego, verlos a los colegios de abogados, no habiendo colegiación obligatoria, lo único que se puede obtener es una opinión sobre esa intrusión. De ahí ver a la Dirección General de Profesiones, que es la que regula el ejercicio profesional, que tampoco tiene dientes, entonces termina uno viendo 2 vías posibles: la vía migratoria, por ser extranjeros, y la vía penal, por estar ejerciendo no estando facultados para hacerlo. En un caso en particular se decidió acudir a la vía migratoria y estaban ya muy contentos en la Dirección General correspondiente para en la siguiente audiencia presentarse con la Policía de Migración y pescar a los abogados extranjeros y llevárselos al aeropuerto, que hubiera sido un escandalazo. Se enteraron en el otro ministerio que participaba en el procedimiento que eso pensaba hacer migración, y mejor cambiaron al director jurídico de migración y dejaron ejercer a los abogados no autorizados. En los demás casos, afortunadamente, lo que se ha hecho es pedir la cédula profesional y pues no ha pasado nada, se cambia de abogados y ya. Ahora bien, en el caso del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea,
que entró en vigor el 1 de julio del año 2000, se acordó establecer requisitos de reconocimiento mutuo para obtención de licencias y certificación de proveedores, en especial servicios profesionales. A más tardar 3 años después de su entrada en vigor, se decía, el acuerdo establece pues que se dispondrían los pasos necesarios para la negociación de un acuerdo que establezca los requisitos de reconocimiento mutuo entre las dos partes. Y un reconocimiento mutuo que debía establecerse de forma no discriminatoria entre otros países y ser otorgada la posibilidad o con la posibilidad de que accedan otros países a otros acuerdos de reconocimiento y con el pleno conocimiento de la OMC. Existe ya en las relaciones entre México y la Unión Europea un acuerdo, es la decisión 1/2008 del Consejo Conjunto México-Unión Europea, por la que se aplica el artículo 9 de la decisión 2/2001 del Consejo Conjunto de febrero de 2001 para el establecimiento de un marco para la negociación de acuerdos de reconocimiento mutuo. Y esto se publicó en México en el año 2008. En dicho marco se establece pues que las partes alentarán a los organismos profesionales pertinentes representativos en sus respectivos territorios a que formulen al Comité Conjunto recomendaciones sobre reconocimiento mutuo. Al recibir la recomendación, el Comité Conjunto la analizará y si le parece que está bien, entonces se sentarán a negociar, a ver si es posible establecer un mecanismo de reconocimiento. Lo que es muy interesante es que en los acuerdos que se celebren de reconocimiento deberán de tomar diferentes aspectos. Y entre los aspectos están los siguientes, unos muy importantes, otros muy peculiares. Equivalencia de cualificaciones, educación, experiencia, exámenes, equivalencia de códigos de conducta, equivalencia de códigos de ética, desarrollo profesional y educación continua, conocimientos locales sobre cuestiones como las leyes, las normas, el idioma, hasta ahí está muy bien, la geografía o el clima locales. Entonces hay que saber, por ejemplo, que en Madrid en diciembre hace frío, pero que en enero hace más, ¿no? Y que en México, en Acapulco, hace calor todo el año, pero que en Tabasco a veces hace frío, ¿no? Eso para poder ejercer la profesión correctamente. En fin, México concluyó la negociación ya de un acuerdo específico de reconocimiento que se refiere a arquitectura. Son los arquitectos los que rápidamente se movieron para lograr este acuerdo correspondiente. Está pendiente el tema de la abogacía, sin duda. En fin, en conclusión, la regulación de las profesiones en general y del ejercicio del derecho en particular en México está ahorita en plena transformación. Estamos trabajando en una reforma constitucional con un grupo de senadores y un grupo de profesionistas para restablecer la colegiación obligatoria en México de las profesiones que tengan que ver con seguridad, con libertad, con patrimonio, con salud. Se está trabajando también en una nueva ley general de profesiones que por lo tanto obligue a todos los estados a ajustar sus propias leyes a esta nueva legislación. Esperemos pues que esta pueda salir adelante. Finalmente, después de hacer esta revisión de los requisitos, pues hice una llamada telefónica a la Dirección de Profesiones a preguntar, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder homologar mis estudios y poder ejercer en México? Lo primero que, bueno, me dieron toda la lista de requisitos que ya conocen, etcétera, y luego me preguntaron, bueno, pero es usted, lo que le dije es que tengo estudios en España. Era un usuario simulado, ¿no? Bueno, ¿y es usted español o mexicano? No, pues es español. Les digo, no, bueno, pues entonces va a estar dificilísimo. En fin, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Óscar. Está visto que, a pesar de los tratados de libre comercio, oído lo oído, no resulta tan fácil, ¿no? Luego te pregunto. Finalmente, y antes del debate, iba a intervenir Adolfo Suárez Sillana, se licenció en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y obtuvo el grado de Master of Law por la Universidad de Harvard. Inició su carrera en el Banco Popular, posteriormente fundó Suárez Sillana Abogados y en 2010 se incorporó al despacho RHGR. Desde un principio se dedicó al asesoramiento de empresas y a lo largo de todos estos años ha participado en numerosas operaciones. Es presidente de Ontier, que es un despacho internacional creado por RHGR en el año 2012, del que a día de hoy, si no has dado un paso más, forman parte de despachos de abogados de 11 países del mundo.
Desde enero de 2013 es vocal de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo General de Abogacía. Numerosos libros, conferencias, artículos en periódicos, en revistas especializadas. Cuando quieras, Adolfo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al Consejo por darme la oportunidad de participar en este coloquio debate. Muchas gracias a los compañeros de mesa por aceptar a tan indigno compañero, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, ¿no? El protocolo dicta que se guarde el honor del último lugar en el turno de la palabra a la persona de mayor dignidad, de mayor importancia, de mayor conocimiento, justo al contrario de lo que se hace en los ámbitos taurinos, donde el más novel, el menos importante, el más incipiente, por decirlo así, es el que actúa siempre en último lugar. Mariano, que es buen amigo y conocedor de mis aficiones taurinas, yo creo que me ha reservado hoy este último puesto precisamente por mi condición taurina, más que por mi condición jurídica. Y dicho esto a modo de broma, y después de haber escuchado ustedes lo que nos han contado los distintos representantes de los colegios de México, Panamá y Portugal, ya verán, empiezan a hacerse una idea de lo complicado que es esto de ejercer la profesión fuera de tu país. Mucho más si lo quieres hacer en varios, ¿no? A mí hablar de la internacionalización de los despachos me da mucho pudor y casi no me atrevo a hacerlo. Sería como establecer normas para cómo se internacionaliza un despacho, ¿no? Hay muchas fórmulas, lo han intentado de muchas maneras distintas, y yo voy a intentar hablar de la que hemos utilizado nosotros y de una forma muy breve para dejar tiempo a las preguntas que normalmente es lo más interesante, ¿no? Ontier no es fruto de que yo sea un genio, ni del derecho, ni de la organización, ni de la empresa, sino que es fruto de que me he equivocado mucho, pero he tenido la capacidad para aprender después de cada vez que me he metido la pata, sacarla y volver a empezar. Como yo creo que casi todos los despachos pequeños empezamos mirando al exterior por la necesidad de un cliente que tiene que ir hacia afuera y que nos pregunta, oye, ¿en México qué hacemos? O en Portugal. Y buscas un buen amigo, un conocido, buscas un despacho, llegas a un acuerdo con él, le envías un cliente y pueden pasar muchas cosas y entre ellas la más normal es que acabes perdiendo el cliente, porque pierdes el control del asunto. Si el abogado de allí es bueno, malo porque no vuelves a ver al cliente. Si es malo el de allí, peor porque ni lo ves allí ni lo vuelves a ver aquí. Con lo cual, cuando nosotros empezamos a internacionalizar el despacho, de lo que sí huí de una forma absoluta es precisamente de los referrals, de enviar un cliente a un sitio, a un despacho conocido. Nosotros, para enviar un cliente, que para nosotros es lo más sagrado, necesitamos estar comprometidos y que estén comprometidos con nosotros. Es la diferencia esta tan clásica, ¿no?, entre el huevo con bacon, la gallina y el cerdo. La gallina está implicada, el cerdo está comprometido. Nosotros buscamos estar comprometidos donde vamos y queremos que lo estén con nosotros. Con esto en la cabeza, nos hemos ido recorriendo el mundo buscando lo primero personas, que es básicamente lo que decía de otra forma el bastonario cuando hablaba de el ethos, buscando ética, buscando gente buena, gente con la que uno se sienta a gusto, que sea capaz de ponerle en manos su más sagrado tesoro, que son los clientes, ¿no?, y su confianza. Eso lleva muchísimas horas de comidas, de tragos, de compartir fines de semana, de conocer a las mujeres, a los maridos, a los hijos, para llegar a esa intimidad absoluta que requiere una sociedad también empresarial como es el ejercicio de la abogacía. Tenido esto, tienes que tener muy claro que aquella persona en la que ya confías tiene que ser un jurista preeminente en algún área del derecho. Da exactamente igual cuál. El resto se puede construir, pero tiene que ser un profesional de reconocido prestigio en su país. Es lo que al final te va a ayudar a dar la marca, ¿no? Y teniendo estas dos cosas, llega el tercer requisito que nosotros hemos buscado siempre y que es casi imposible de encontrar si se cumplen los dos anteriores.
y es que este personaje no esté ya comprometido con una gran firma, con un gran despacho, con otro despacho internacional, y al que tú le puedas añadir algo, ¿no? Pues con mucha paciencia, muchas horas, hemos ido buscando cada uno de estos despachos. Ya no son 11, ya son 13 los países en los que estamos, con 18 oficinas. Y la verdad es que la fórmula, como digo, ha sido la del compromiso a través de la sociedad. Nosotros tenemos que participar en la sociedad que se crea para esa prestación de servicios, y espero que ninguno de los aquí presentes se tire de los pelos ahora por lo que he dicho, que lo explicaré en un momento para que nadie piense que podemos ejercer la profesión de una forma ilegal en alguno de los países. Pero la norma básica es esa. Nosotros somos accionistas del despacho. Desde un 20 a un 100% hay una amplia gama en los sitios donde estamos, con la salvedad de que hay sitios donde tú no puedes estar. La legislación no te permite ni siquiera que un abogado pueda ser accionista de un despacho de abogados, como puede ser el caso de Brasil. En ese caso, bueno, el compromiso con los abogados está a través de la palabra, ¿no? Es decir, bueno, yo envío clientes y se tratan de una determinada manera. Esto, a grandes rasgos, lo que sería la estructura societaria. Es mucho más compleja, las sociedades que hay por medio, etcétera, pero básicamente es eso. Nosotros somos accionistas en el despacho de destino que se trate, y esos socios son también accionistas de una sociedad española, con lo cual el beneficio es mutuo y el compromiso es mutuo. Pero ahora hay que llegar al desarrollo propio de la profesión, ¿no? Con los 1000 requisitos que se tienen que cumplir. Nosotros, de entre todas las cosas que podría hablar del despacho, y si alguna me preguntan, contestaré muy gustoso, quizás solo pondría de relieve una. Y es que nosotros somos celosos de nuestros clientes y el resto de nuestros socios también de los suyos. Y la única fórmula que yo he encontrado para que un despacho internacional de este tipo funcione es que quien aporta al cliente dirige el cliente siempre, y el resto de la organización está a su servicio. Es decir, si mi querido amigo Ulrich Richter de México y socio manda un cliente a España, el abogado en España que esté trabajando ese asunto no puede comunicar nunca con el cliente si Ulrich, el socio local, el lead partner del cliente, no lo autoriza. El abogado es una especie de confesor, de médico. Entonces, a los clientes les gusta poco confesarse muchas veces, y con distintos curas. Basta confesar tus pecadillos a uno solo, y luego que sea este el que se encargue de organizar cómo se arreglan esos pecadillos en cada una de las jurisdicciones distintas. Lo digo un poco de broma, pero en el fondo es muy en serio. Es importante que sea el el abogado tuyo de siempre, aquel que te dirija en tu viaje hacia el exterior, que sea el que te traduzca los términos no solo jurídicos, sino incluso culturales e idiomáticos, y que sea él quien se encargue de darte la confianza que tú necesites. Por supuesto que la confianza última se deposita en el logos que mencionaba el bastionario, en la doctrina jurídica que aporta siempre el despacho local. No puede ser de otra forma. Pero a través de esa figura del socio director del cliente, es la fórmula que hemos encontrado nosotros para gestionar la confianza imprescindible que debe tener un cliente en su abogado, y para que ese cliente reciba instrucciones, sepa tarifas, conozca todo lo referente al despacho con el que está trabajando. Mis compañeros de mesa han dibujado distintas diferencias en la forma de ejercer la profesión. Son diferencias mínimas,
y las tenemos y parecen importantes, pero son diferencias entre personas y países que compartimos cultura, que compartimos valores, que compartimos idioma en muchos casos y raíces. No les quiero contar cómo se pone la cosa de peliaguda cuando entramos con países árabes, con países asiáticos, con todo tipo de problemas idiomáticos, culturales, etcétera. El tema se complica demasiado y es fundamental esa figura. No me quiero alargar mucho en la exposición breve de cómo un despacho pequeño que nace de la unión de 3 despachos pequeños en Madrid ha llegado a alcanzar la cifra de 13 países, casi 500 profesionales trabajando, 18 oficinas, que lo miro y, sinceramente, más que echarme un piropo a mí o a todo el equipo, por supuesto, que formamos Ontier, lo que me produce es extrañeza, me produce sorpresa que hayamos sido capaces de llegar hasta donde hemos llegado hoy y que sigamos mirando hacia afuera, a punto de entrar en Chile, en Argentina, en Alemania, en Italia, y con mucho ánimo, que quizá sea el ingrediente final, el ánimo o la ilusión, ¿no? Entendida como decía mi admiradísimo Julián Marías, ¿no? Como esa capacidad para imaginar un futuro mejor por el que merece la pena luchar. Esa ilusión es la que nos ha movido a nosotros. Son enormes los problemas para poder internacionalizar un despacho, pero la verdad es que merece la pena, los clientes lo necesitan, el mercado nacional está como está, no voy a decir nada, y amerita también una pensadita a qué hacer fuera, y por supuesto, como digo, esa ilusión que es imprescindible. Quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer sobre el tema. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Adolfo. ¿Alguna pregunta? Tengo algunas, pero me espero si en la sala hay disponibles. Estaba escuchándote, Adolfo, y yo trabajo para una constructora. Hola, mi nombre es María, yo trabajo para una constructora que tiene tiene más de la mitad de su negocio ahora mismo fuera. Y nosotros, cuando buscamos un despacho para un proyecto en un país en el que todavía no estamos, no conocemos todavía abogados, buscamos ahora a vuestros competidores en esos países, que son las grandes firmas internacionales, ¿no? Un Jones Day, Clifford Chance, todos los que conocemos en España, porque han asesorado a empresas extranjeras aquí y a nosotros en otros países, o despachos locales fuertes de primera línea que en países como Brasil son tu única opción, porque los internacionales solamente tienen oficinas de representación, pero hay otros países donde los despachos locales, por otras razones, son también muy fuertes. Cuando elegís, a mí me gusta mucho la fórmula, no la conozco aquí, conozco más pues, a un Garrigues que está abriendo ahora oficina en un sitio donde vamos y hablamos con ellos porque son españoles y nos gusta y sabemos que van a elegir bien a los socios locales, pero ¿a qué tipo de despachos dirigís vosotros? O sea, ¿buscáis a esos grandes locales y hacéis un acuerdo con los socios para empezar a trabajar juntos? ¿Son despachos que ya tienen implantación en España o que ya han traído negocio a vuestro despacho antes y ese vínculo ya existe? ¿Os vais a los grandes, a los medianos? Porque al final los grandes están copaos, ¿no? Y realmente incluso tienen a veces alianzas con los grandes internacionales, ¿no? ¿Cómo elegís al despacho local y cómo, sobre todo por las relaciones institucionales que son tan importantes también y que buscamos las empresas cuando llegamos o aterrizamos en un país nuevo, ¿no? Queremos un abogado de confianza que nos entienda, que entienda nuestro sistema jurídico, al menos para compararlo con el suyo y explicarnos, y también porque necesitamos que se lleven bien con las instituciones, que al final nosotros normalmente contratamos con la administración pública, ¿no? Y hace falta también esa relación. ¿Cómo elegís? ¿Qué criterio tenéis para hacer esas alianzas? Muchas gracias. Pues prácticamente con todo lo que has preguntado. Es decir, nosotros
lo único que hacemos es huir de los grandes, no por nada, sino porque yo no le aportaría absolutamente nada a Garrigues. Es un despacho espectacular, impresionante, y yo lo único que podría hacer es decirle, señores, lo hacen ustedes fantásticamente bien y no me necesitan para nada. Buscamos precisamente lo contrario. Buscamos o bien personas que ejercen el derecho de forma individual, pero con enorme prestigio, o bien pequeños despachos que con un, como digo, prestigio enorme, son capaces de proveer, por un lado, y fundamental, la confianza en la persona, que cuando se va a determinados países es lo primero que te exigen las grandes corporaciones, y que tengan ese nombre local que al final te permita entrar en las instituciones, te permita ayudar a esos clientes a buscar un socio, te permita introducirlos en la sociedad local. Esos son los elementos fundamentales. Como digo, a mí me importa poco que el socio sea un administrativista, un constitucionalista, un mercantilista, porque luego, sobre esa base de conocimiento, de marca que él tiene, de capacidad, vamos a armar nosotros, ahí sí somos capaces de aportar inversión para construir lo que una empresa normalmente necesita, que es el administrativo para las licitaciones, el laboral, el mercantil, el procesal, desgraciadamente en ocasiones, y el fiscal. Punto. Se construye. Por eso decía al principio que no me importaba tanto cuál era la especialidad de uno, sino que tuviera prestigio, que supiera mucho de una parte, el resto la poníamos nosotros. No sé si he contestado la pregunta. Me parece una fórmula interesante. Nosotros vimos también algunas veces de los despachos grandes porque ya están cómodos, ¿no? Están cómodos y muchas veces un despacho mediano local que a lo mejor no conoces de nada, ni siquiera has trabajado antes con una empresa del grupo o con alguien que conozcas y lo eliges precisamente por ese mirarte a los ojos y tener 3 comidas, ir a verles 4 veces y sentir que bueno, que puedes confiar en el despacho aunque no tenga un nombre absoluto, ¿no? Y si hubiera la posibilidad de que tu despacho de confianza en España, además, le conozca, te lo presente y haya compartido con ellos cómo hacemos nosotros las cosas aquí, me parece una fórmula estupenda. Me parece un poco utópica, pero como estás diciendo, está funcionando y te doy la enhorabuena, o os doy al equipo la enhorabuena, porque me parece que ya los alemanes, que yo conozco también cómo trabajan, buscan eso. Cuando han salido al extranjero han buscado siempre despachos medianos, no les gustan los despachos grandes, siempre con una conexión con Alemania o con un despacho hermano en Alemania, que me gusta mucho la fórmula, y yo creo que para las empresas españolas eso también es muy importante. En Latinoamérica, sobre todo, que es un mercado muy particular, pero en todos. Si me permite el presidente apostillar un poquito, es decir, los despachos grandes aportan, además a los accionistas en las grandes sociedades, las corporaciones internacionales, aportan la tranquilidad de haber contratado a alguien que sabes que es bueno y que si hay un problema no va a ser porque haya sido un despacho malo. Nosotros somos jóvenes, somos pequeños, somos un despacho recién nacido casi y vamos por todos sitios peleándonos por el problema gordo. Y le decimos, mire, donde se haya estancado usted, donde no hayan podido llegar los demás, el problema más enrevesado que tengan y que no lo quiera nadie, pues dénmelo a mí y vamos a ver qué hacemos con él, ¿no? Es la única manera que tenemos frente a esos grandes y magníficos despachos que hay por todo el mundo. Nada. Pues si queréis apostillar algo a los miembros de la mesa. Decir 2 o 3 cosas rápidas sobre este tema. Que eu sou, além de presidente do Colégio de Advogados de Portugal, sou presidente da União dos Advogados, a União Internacional de Advogados de Língua Portuguesa, que engloba as advocacias de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Santo Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Macau, e estamos a tentar construir um colégio de advogados em Timor-Leste para também integrar, a ser parte desta união. E nós temos muitos problemas entre os membros, os Estados, porque, por exemplo, para Angola, podem emigrar de Portugal
todos los profesionales, jornalistas, profesores, engenheiros, médicos, todos, exceto abogados. Há uma proteção mórbida, doentia, do mercado advocatício angolano. Mas é Angola, é Moçambique, é de alguma forma Santo Tomé e Príncipe também. É difícil de compreender isto no quadro de uma união com a mesma língua, com a mesma cultura, com a mesma parte da história comum, num mundo em globalização, num mundo onde as empresas circulam livremente, num mundo onde os capitais circulam livremente, num mundo onde as mercadorias circulam cada vez mais livremente, mas onde os homens, as pessoas, não podem circular. A Coca-Cola pode vender-se livremente em todo o mundo, no Quênia, no Zimbábue, no Burkina Faso, em qualquer... Mas os habitantes deste país não podem bebê-la em Nova Iorque, ou no Texas, ou nos Estados Unidos, porque não podem ir para lá, nem aqui na União Europeia. E, portanto, que globalização é esta? É uma globalização contra as pessoas. É uma globalização falsa. É uma globalização que subalterniza as pessoas. Nós temos, Portugal, a Ordem dos Advogados Portugueses, tem um convénio com o Brasil, com a Ordem dos Advogados Brasileira. Só para vos dar uma ideia, os advogados de língua portuguesa representam 1/4 de todos os advogados do mundo, graças ao Brasil. O Brasil tem mais de 700 mil advogados. Portanto, temos 1/4 dos advogados de todo o mundo. Pois a Ordem dos Advogados Portugueses tem 28.500 advogados, tem um convênio de reciprocidade com a Ordem, com o Colégio de Advogados do Brasil. Mediante esse convênio, qualquer advogado brasileiro se pode inscrever livremente em Portugal e exercer livremente sua profissão, sua atividade em Portugal, após um período de alguns meses ligado a um despacho português. E vice-versa, qualquer advogado português pode exercer livremente no Brasil, em qualquer estado do Brasil. Eu até já disse aqui em Madrid, penso que há um ano, que a solução para os advogados de Espanha irem para o Brasil, que não podem ir diretamente, é inscreverem-se em Portugal no quadro da União Europeia e depois de estarem inscritos em Portugal se podem exercer livremente em qualquer estado brasileiro devido a esse convênio. A maioria de los advogados brasileiros que se inscrevem na ordem, no colégio português, não ficam lá. Eles vêm para... Muitos estão em Espanha. Alguns estão em Espanha, outros estão em França, na Alemanha, em Itália, estão em vários países da União Europeia. Eu defendo, de facto, que um advogado possa acompanhar o seu cliente em qualquer parte do mundo. Se a empresa pode mudar-se, se as mercadorias podem circular, se os capitais circulam, a pessoa que fornece uma assessoria jurídica ao titular desses bens deve poder acompanhá-lo. Porque é evidente que a ordem jurídica varia de país para país. Mas, meus caros amigos, o direito é o mesmo. Em qualquer país civilizado, o direito é o mesmo. As leis podem ser diferentes. O direito é basicamente o mesmo. E é necessário um acompanhamento, porque uma empresa que se vai estabelecer em outro país, bom, vai procurar um advogado? Não, é bueno que seu advogado, se for uma empresa espanhola, seu advogado de Espanha, vá procurar um despacho desse país e vá orientar o seu cliente na escolha do advogado que o vai patrocinar ou assessorar nesse novo país. Portanto, tem que haver vontade política e tem que haver mais pressão dos advogados nos seus países e nas suas zonas de influência para que haja, de facto,
um derrubo destes muros que impedem a livre circulação dos advogados no mundo, até mesmo para acompanhar as empresas que patrocinam, as empresas que representam na sua deambulação, na sua escolha pelo mundo. É necessário que as ordens, que os colégios de advogados, mas que os advogados, individualmente, contribuam para a formação de uma vontade política que mude este estado atual das coisas. Não é admissível que se possa, mesmo nos países onde possa haver alguma liberdade de circulação de pessoas, se restrinja a liberdade de circulação dos advogados. E, portanto, eu tenho batido em Portugal e noutros países, designadamente em África, por a abertura, pelo tal derrubar esses muros que impedem a circulação dos advogados. Não tenho tido muito sucesso, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, assim se diz em Portugal. Muchas gracias, Bastonario. Oscar quería apuntar algo. Sí, brevemente. El mismo Consejo General de la Abogacía Española ha hecho un esfuerzo importante a través de la Comisión de Relaciones Internacionales con estas reuniones que ha hecho entre despachos españoles y despachos en diferentes destinos. El año pasado, me parece, fue la de México, que salió muy bien, y ahí los despachos que fueron precisamente a encontrarse con los despachos españoles, pues eran de todo tipo. Había desde ejercicio profesional, boutique, digamos, que son estos despachos de unos cuantos abogados, o quizás abogados en solitario, pero que son gente de absoluto prestigio, con un gran nombre, con una gran presencia, etcétera, hasta los grandes despachos, ¿no? Entonces, es muy difícil, desde luego, acercarse sin conocer quiénes son los abogados, quiénes son los despachos, pero sí la recomendación sería utilizar también los canales ya institucionales abiertos, vía los colegios de abogados, vía el Consejo, para conocer estas prácticas o estos despachos medianos, pequeños, que ofrecen servicios distintos o gamas de servicios diferentes a los que ofrecen los grandes despachos que funcionan todos desde luego muy bien, pero todo depende también de la necesidad del cliente, del perfil de los clientes. Hay clientes para grandes despachos y hay clientes para despachos pequeños que quieren un trato diferente, puede ser, que pueden recibir de un gran despacho, ¿no? Nada más. Maestro. Yo siempre presumo de haber sido el primer extranjero elegido a la Junta de Gobierno del Colegiador de París. Muy probablemente esta noche habrá otro abogado de Madrid elegido a la Junta de Gobierno del Colegio de París. Es una abogada. Ayer fue la primera vuelta y hoy la segunda. Y en la primera vuelta no hubo ningún elegido porque hace falta mayoría absoluta, pero quedó tercera para 14 puestos, o sea que lógicamente hoy tiene que pasar una abogada que es abogada de París y también colegiada en Madrid, con lo cual ya habrá otro colegiado madrileño en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de París. Ya no podrás decir que eres el único. Yo sigo siendo el primero. Eso los demás vienen después. No, el primer extranjero he sido yo, los demás que vengan después, ¿no? Lo que estoy es encantado de que haya otro madrileño, otra madrileña también ahora en la Junta de Gobierno, ¿no? El título del primero no te lo he quitado, he dicho el único. Pues enhorabuena a la colega. Se não hay... Nós temos em Portugal, pela primeira vez na história da advocacia portuguesa, uma brasileira, a abogada brasileira que exerce em Portugal e que é da direção nacional do colégio. Foi comigo em los 2 mandatos que eu estou terminando e vai continuar a um terceiro mandato com a nova... ¿Cuándo fue elegida? Em 2008, foi reelegida em 2010... E volveu a ser elegida em 2013, este ano, brasileira. No Brasil não há nenhum advogado português em la diretoria nacional da OAB, mas espero que em breve possamos eleger um advogado espanhol em Portugal também para a direção. Muchísimas gracias a la mesa, muchísimas gracias a Isabel, a Ana, a Rocío, al equipo que hace posible, y a vosotros por acudir, y a los ponentes por toda la experiencia que nos han trasladado. Gracias.